Análisis de los principales elementos de una función, conceptos, definiciones y la notación matemática correspondiente. Observemos cuidadosamente la gráfica de una función a la cual habremos de llamar f. Claramente, esa función se puede identificar por su comportamiento y en esa función debemos de recordar los siguientes hechos. 1. Que el eje x representa al dominio de la función. Es decir, en este caso nosotros podemos decir que el dominio de esta función es el conjunto de las x en donde existe gráfica. Si observamos con cuidado con relación al eje x, esta gráfica existe en valores que van desde el -2 hasta 3. Así pues, el dominio representado por el eje x es el conjunto de las x que pertenecen al intervalo cerrado -2,3. Otra manera de representar en notación matemática al dominio de la función es estableciendo que éste está compuesto por el conjunto de las x, tales que -2 es menor o igual a x y x es menor o igual a 3. Es una segunda manera. O en forma más breve, el dominio de la función es el intervalo cerrado de -2 a 3. Se considera intervalo cerrado porque la gráfica sí existe cuando x vale -2 y también existe cuando x vale 3. De la misma manera que el eje x representa al dominio, el eje y representa al rango, la imagen o el recorrido de la función. Entonces, hablar de la imagen es sinónimo de hablar del rango o sinónimo de hablar del recorrido. En este caso, si observamos con relación al eje y, la función tiene un recorrido o una imagen de tal manera que y pertenece al intervalo de -6 a 4. En ese intervalo existe una curva con relación al eje y. De la misma manera que lo hicimos para el dominio, el rango también se puede representar como el conjunto de las y's, tales que -6 es menor o igual a y, que a su vez es menor e igual a 4. O, de manera breve, la imagen o recorrido es el intervalo cerrado desde -6 a 4. Nuevamente, se trata de un intervalo cerrado porque en -6 y también en 4 sí existe curva, sí existe función. Además del dominio y el rango de la función, definamos los siguientes elementos importantes en una gráfica. La ordenada al origen. La ordenada al origen se corresponde a la ordenada del punto en el cual el gráfico intersecta al eje y. Si observamos el gráfico con cuidado, observaremos que justo en este punto color rojo, el gráfico intersecta al eje y. Ese punto tiene coordenadas 0,1. La ordenada de ese punto es 1. Y justo ese punto donde intersecta el eje y se le conoce como ordenada al origen. Por tanto, en este caso, la ordenada al origen es 1 o también se puede escribir como y igual a 1. La manera de representar al concepto de ordenada al origen en notación matemática es hallando f de 0. F de 0 significa hallar el valor de la función justo cuando x es igual a 0. Otro concepto adicional al de ordenada al origen es la abscisa al origen. La abscisa al origen también se le conoce como el cero de la función o también como la raíz de la función. Ahora, la abscisa al origen es el punto o los puntos en donde la función intersecta al eje x. Pero seamos más precisos.
La abscisa al origen es la abscisa del punto o de los puntos donde la curva intersecta al eje X. Si observamos nuevamente el gráfico de la función, observaremos que ésta intersecta en 3 momentos al eje X, los cuales están representados por los puntos en color verde. Cada punto tiene una abscisa y la abscisa de cada punto son los valores -1, 1 y 2. Otra manera de representar a la abscisa al origen o a las raíces de la función es mediante la siguiente notación. x1 es igual a -1, x2 es igual a 1 y x3 es igual a 2. De tal manera entonces que en este caso, esta función puede tener hasta 3 raíces. Una pregunta interesante para ustedes sería explicar por qué una función no puede tener más de una ordenada al origen. La manera de representar en notación matemática a las raíces de una función o a las abscisas al origen es mediante la notación f de x igual a 0, la cual se traduce como hallar los valores de x que hacen que la función y tome el valor de 0. Entonces, es bien importante distinguir entre la notación que se ocupa para representar a la ordenada al origen y la notación que se utiliza para representar a las raíces de una función. Imagen puntual. La imagen puntual se refiere al valor que toma la función cuando se nos da un valor dado en su variable x. Veamos 2 ejemplos. La notación f de -2 significa que nosotros tenemos que hallar el valor de la función cuando la variable x vale -2. Si observamos con cuidado en el gráfico, cuando x vale -2, la gráfica, la curva, toma el valor de y de -6. Un segundo ejemplo, f de 3. Nuevamente, el significado es hallar el valor de la función de la curva cuando la variable x toma el valor de 3. Al observar el gráfico, podemos notar que cuando x toma el valor de 3, la curva se ubica exactamente en un valor para y igual a 4. Bien, veamos este caso. Tenemos una curva diferente. Vamos a hacer el mismo análisis para cerrar esta presentación. Empecemos por determinar el dominio. Recordemos, el dominio se observa respecto del eje x. Si observamos con cuidado, el dominio de esta función será el conjunto de las x que pertenece al intervalo cerrado de -2 a 5, o bien el conjunto de las x tales que -2 es menor o igual a x o es menor o igual a 5. En otras palabras, el dominio es el intervalo cerrado de -2 a 5. Recuerden que es cerrado porque sí incluye al valor de -2 y sí incluye al valor de 5. Recorrido o imagen o rango. En este caso, si observamos con cuidado la curva, respecto del eje y, la curva va tal que y pertenece al conjunto de -6 hasta 2.2. En esos valores existe una curva con relación al eje y. En otras palabras, es el conjunto de las y's tales que -6 es menor o igual a y, que a su vez es menor o igual a 2.2.
o simplemente el recorrido es el intervalo cerrado de menos 6 a 2.2. Ordenada al origen. Ordenada del punto donde la curva intersecta al eje Y. Recuerden que la ordenada al origen también se puede solicitar como escribir f de 0. Ambos enunciados son sinónimos. En el caso de esta curva, la ordenada al origen está en menos 2. Es, repito, la ordenada del punto en donde la curva intersecta al eje Y. También se puede escribir como y igual a menos 2. Abscisa al origen o raíces de la función. Abscisa del punto en donde la curva intersecta al eje X. También recuerden que se nos puede pedir con el enunciado resuelve f de x igual a 0. Es decir, halla el valor de x que hace que la función, que la curva, tome el valor de 0. En este caso, ese valor es 3, que también se puede escribir como x igual a 3. Hallar. Número 1, f de menos 1. Recuerden, esta notación significa halla el valor de la función cuando x vale menos 1. Cuando esto es así, cuando x vale menos 1, la función toma el valor de negativo 4. Se observa claramente en el punto que está resaltado en azul. Otro ejemplo, hallar f de 1, es decir, hallar el valor de la función cuando x vale 1. Si observamos con cuidado, ese valor es menos 2 y está identificado por el segundo punto en azul. Uno más, hallar f de 2. F de 2 queda visualmente ubicado en un valor de y de menos 2 también. Finalmente, nosotros podemos hallar f de 4. Al observar el gráfico, cuando x es igual a 4, la función toma el valor de 2. Y con esto nosotros hemos cerrado este repaso de los principales elementos de análisis sobre la gráfica de una función.